Era un dato interesante que me daba eh, el amigo que está con nosotros, el diputado Horacio Martínez, porque él hace un cálculo de el poder en votos que tienen los espacios no renovadores. La renovación ganó claramente las elecciones, pero en De la Libertad Avanza, el Espacio por la Vida y los Valores y también el PAIS se llevan, ¿qué porcentaje? 70%. 70%. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? 70%. Horacio, el 10 de diciembre asumís como diputado. ¿Cómo ves el panorama con este cuadro que acabamos de trazar, ¿no? Donde de pronto los opositores parecen ser sumados, digamos, una mayoría casi, ¿no? Mira, Casi, en realidad se configura un mapa muy interesante que hay que saber interpretarlo y creo yo que va un poco de la mano con tu editorial, ¿no? En el sentido de, si uno analiza o hace los cortes en cuanto a los circuitos, por ejemplo, acá en Posadas, en donde determinada propuesta electoral ha obtenido mayor cantidad de votos, claramente estamos en presencia de una especie de voto reclamo, de una especie de voto téngannos en cuenta, y claramente eso se tiene que traducir a partir, creo yo que empezó a traducirse después de las elecciones, en una mayor cercanía de quienes tenemos la función de ser la voz, ¿sí?, del electorado. Los espacios legislativos, en tanto colegiados, representan eso. Un viejo manual de derecho político decía que mientras el Ejecutivo representa la mayoría triunfante, los legislativos representan o tienen la misión de representar al electorado. Y en ese sentido, personalmente y desde la renovación he escuchado con mucho respeto, con mucha atención, este llamado de las urnas, ¿no? Es decir, a una mayor cercanía con la gente, seguramente a mayor despliegue territorial, porque en definitiva, y esto hay que decirlo, la administración pública también se ha hecho oír. Y a veces por ahí uno quiere caer en el error que todo pasa por ahí por alguna que otra paritaria o como que es muy mecánico todo. Y no todo se resuelve, entiendo yo, con dinero en la política, sino también con mucha cercanía. Eso es lo que al menos nosotros, con un grupo de trabajo que venimos recorriendo la provincia ya hace un buen tiempo, incluso mucho antes de las elecciones, hemos compartido, si se quiere, experiencias con intendentes, con referentes locales. La gente necesita ser escuchada y claramente en las elecciones del 8 de junio ha levantado su voz y ahora pone sobre la mesa, ya en este caso en el espacio legislativo por excelencia, la casa de la democracia en la provincia, bueno, una serie de propuestas, de visiones, de forma de ver la política y por qué no la gestión, que como bien pusiste en blanco sobre negro, la gente claramente necesita esa representatividad, ¿sí? Ahí está el desafío. Y por supuesto, esto no es ningún descubrimiento decirlo, pero siempre es muy bueno y muy sano que haya una oposición. Siempre. No una oposición boba, una oposición que marque lo que tenga que marcar, que le cuente las costillas al oficialismo, digamos, y que represente a toda esa gente que evidentemente ha querido enviar un mensaje. Digamos. Siempre. Y yo cito acá al discurso de Asunción de Obama en su primer mandato, que él le agradecía a la oposición no solamente la voz activa que tuvo en la campaña, sino le agradecía el rol que habría de tener en su primer gobierno, porque decía, por ustedes yo voy a gobernar mejor, con la ayuda de ustedes yo voy a gobernar mejor. Eso no es ningún descubrimiento y nosotros que transitamos, sobre todo en el ámbito legislativo local, acá en la ciudad de Posadas, muchos consensos se han generado en beneficio de los posadeños con la colaboración de la oposición, ¿sí? Me tocó presidir la Cámara Legislativa Municipal y yo siempre fui un agradecido al rol maduro de algunos, sobre todo concejales opositores,
que en muchas cuestiones puntuales han dejado de lado su bandería política o su mirada particular de las cosas y han contribuido a una mejor gobernabilidad del Ejecutivo Municipal. Sí, hay que reconocer eso. Cuando estuviste como presidente del Consejo Deliberante se habló mucho de esa capacidad que tuviste para acercar posiciones, para buscar los famosos consensos y dar gobernabilidad, digamos. O sea, porque a la gente tampoco le interesa que se lo pasen peleando y discutiendo, sino resolviendo, digamos, que hay que resolver cosas. Gustavo, no depende de una sola persona. Al ser un cuerpo colegiado depende de la predisposición de todos los legisladores. Entiendo yo que a mayor escala, en la Cámara de Representantes de la provincia, son 40 los diputados, este tipo de conducta proactiva se requiere con mayor premura. Ahora, claramente, Horacio, hay algo, ¿no? Y esto vale acá y en cualquier democracia del mundo. Ser oposición siempre es más llevadero, más fácil. Sí. Ser oficialismo, ser gobierno es más complicado porque es como el arquero que está atajando penales todo el tiempo, digamos. Y mirá, ¿no? hay una crisis de los oficialismos a nivel mundial, y esto lo analizan los politólogos. Cada vez cuesta más sostener un discurso oficial que no tiene más herramientas que la gestión y lo que la gente palpa y ve todos los días. La oposición juega mucho con la fantasía, a esto hablo a nivel general, juega mucho con las expectativas. Y es ahí donde nosotros siempre demandamos responsabilidad al momento de ejercer el rol opositor. Nos ha tocado en no pocas ocasiones en debates que se dan no solo en las sesiones, sino también en las comisiones que tenemos en el Consejo Deliberante, demandar eso o poner ese estándar de discusión. Si vamos a discutir sobre medidas o políticas públicas que no afecten al presupuesto municipal y no comprometan el déficit de la gestión, fantástico. Ahora, cuando empezamos a hablar y a instalar temas que son de imposible cumplimiento, ahí sí ya estamos hablando de una oposición, si se quiere, hasta irresponsable. Te recuerdo, Gustavo, que a diferencia del legislativo municipal acá en Posadas, a nivel provincial, la oposición, precisamente el mayor espacio opositor, no viene acompañando los presupuestos provinciales de los últimos años, ¿sí? Y uno pudiera decir, bueno, pero eso porque se silencia sus voces, porque sus proyectos no se tratan. Muy por el contrario, si hay espacios donde se respetan estas miradas de la oposición e incluso se aprueban proyectos que son presentados por diputados opositores, ha sido la legislatura provincial, donde, y esto hay que remitirse a las páginas de la legislatura, uno puede verificar que gran parte de los proyectos de ley que fueron presentados por diputados opositores o que no militan la renovación concretamente, han sido aprobados previo su correspondiente trato en las comisiones respectivas. Entonces, esa representatividad muchas veces no se ve honrada, sobre todo al momento de acompañar la que yo considero, y todos consideran, la ley madre de todas, ¿no? La que tiene que ver con el presupuesto. Raquel. Horacio, teniendo en cuenta esto que menciona y a partir de este rol que llega como diputado provincial, ¿cuáles son los ejes prioritarios a trabajar de cara a los próximos meses, a partir de diciembre? ¿Cuáles son los ejes prioritarios de la gestión que llega ahora? Bien, si bien todavía mi rol actual de concejal me insume la mayoría de mi tiempo y tengo un gran compromiso como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con el mayor de los respetos por la Cámara de Representantes Provincial, mi enfoque ahora, a corto plazo, está en el tratamiento del presupuesto del ejercicio financiero municipal del 2026. No obstante eso, ya estamos viendo algunas cuestiones vinculadas a determinados colegios profesionales, estoy viendo particularmente algunas cuestiones vinculadas al servicio de la justicia en las que me gustaría en conjunto con los demás colegas diputados tratar para hacer que el servicio de la justicia en Misiones sea aún mejor de lo que es, y lo digo con conocimiento de causa porque es mi profesión, y también contribuir con nuestra mirada social a una serie de leyes que se vienen sancionando
que han tenido mucho impacto positivo en la población, como las vinculadas a la salud pública, que son de público y notorio conocimiento. Estaba pensando y vuelvo un poquito al tema anterior, ¿no? La responsabilidad que tiene la renovación de seguir gestionando, de seguir gobernando, de seguir todos los días trabajando desde los caminos vecinales, de tener plata para pagar. Ahora cobran los empleados públicos el día sábado, tener plata todos los meses para pagar aguinaldos, de atender la salud, atender la educación. Digo, esa responsabilidad la tiene que seguir haciendo. Y quizá ahora con algunas correcciones que seguramente van a ir marcando los tiempos que han venido, ¿no? Por supuesto, Gustavo, y no te olvides que esta responsabilidad demanda a un mayor compromiso en tiempos que no son precisamente muy favorables desde Nación, que directamente se ha retraído a la obra pública, que ha recortado miles de millones de pesos en materia de subsidios, lo que no ha impedido que el gobierno provincial avance o continúe con políticas tales como la del boleto estudiantil gratuito, los planes que favorecen al consumo, como todos los ahora que están a disposición de consumidores, y el gran incentivo que recibe el emprendedurismo provincial, en Posadas sobre todo, lo vemos muy plasmado, por medio de las ayudas que permiten fondo de crédito, por ejemplo. Ahora, la gente entiende esto, porque a veces pasa, y te interrumpo por lo siguiente, sí, porque creo que lo vemos. No viene plata del gobierno nacional para una ruta, no viene plata para esto, no viene dinero, no mandan plata, cerraron el grifo y mucha gente se enoja con el gobierno local. Digo, parece que mucha gente se enoja con el rostro más cercano que tiene, con el primero que está, con el que está al lado. De alguna manera yo lo asumo como las reglas de la política. Nos pasa a nosotros como concejales, le pasa a los intendentes, hemos recorrido casi los 79, bueno, ahora 79 municipios, y son el primer timbre que el vecino va y hace sonar, ¿sí? La localía permite que el primer reclamo lo tengan los gobiernos locales, esto después se extiende a provincia y, por supuesto, es más fácil venir a reclamar a la Plaza 9 de Julio que recorrer más de 1000 kilómetros y plantarse frente a la Casa Rosada, donde deberían ir la mayoría de los reclamos, porque si vamos al caso, son las medidas nacionales las que han traído mayores perjuicios a la provincia, sobre todo al sector productivo. Entonces, a pesar de ello, el gobierno provincial con mucha responsabilidad, y acá la palabra clave es la previsión, Gustavo. La previsión la previsión financiera le ha permitido al gobierno provincial hacer frente a un montón de vicisitudes, no solamente ahora, sino que hemos transitado en los últimos años, durante la pandemia, por ejemplo. La gestión en salud pública del gobierno provincial le ha permitido sortear de una manera exitosa y realmente con muy poco para lamentar, porque no se descuidó la economía a la vez que no se descuidaba la salud pública, porque gracias justamente a esta regla de oro con respecto al déficit fiscal cero provincial. Eso también se traslada a nivel municipal. Nos toca muy de cerca analizar los números municipales y a pesar, y hay que decirlo, de una merma en la recaudación, de una quita total de subsidios, el gobierno municipal no ha retaseado el nivel de obras que son necesarias para mejorarle la vida al posadeño. Pero a tu pregunta, si el electorado se olvida o no recuerda, son los riesgos. La gente siempre renueva sus demandas y tenemos que saber escuchar primero y después dar las respuestas más responsables posibles. No podemos salir a prometer al libre viento cualquier cosa. Siempre tuvimos ese eje que es el de la responsabilidad al momento de gestionar las expectativas de la gente. Estaba pensando que, bueno, ahora obviamente los números son otros, son más ajustados, pero durante muchísimo tiempo que la renovación fue mayoría fuerte en la Cámara. De todas maneras, y esto me consta porque no me perdía las sesiones, los proyectos de la oposición entraban igual y eran tratados y eran aprobados. Uno podría decir, no, escuchame, la renovación tiene la mayoría, puede hacer lo que quiera, digamos, lo que se le cante. Y sin embargo, de verdad, o sea, proyectos de la oposición se aprobaban igual, digo, ¿no? Es así. De la misma manera, en el Consejo Deliberante nunca se ha abusado de ese 2/3, que inclusive llegamos a tener
como mayoría en estos espacios legislativos, como mencionás vos. ¿Por qué? Porque el respeto a la democracia no se negocia. Por más que se sea oficialismo, todas las voces son importantes para gestionar mejor en beneficio de cada misionero y cada misionera. Está bien. Parece bastante tranquilizador el mensaje de los dos referentes de Por la Vida y los Valores que estuvieron acá. Pues la verdad que uno no sabía bien qué pensar, digamos, yo por lo menos no sabía bien qué pensar. Después de los episodios del año pasado, me parece bastante tranquilizador que ambos digan que quieren sentarse a hacer oposición, porque para eso fueron elegidos, pero no una oposición salvaje, sino una oposición absolutamente racional, digamos, como corresponde, ¿no? Mira, puedo dar fe de ello porque me tocó estar presencialmente en las 2 jornadas del escrutinio definitivo, Bueno. juntamente con representantes de todos los espacios políticos que compitieron en las elecciones provinciales, y el clima fue de armonía, de mucho respeto y sobre todas las cosas de un trabajo consensuado en pro de que la transparencia del acto electoral no tenga fisura alguna. Y eso se vio reflejado en los números, y que claramente entiendo yo que el misionero exige una madurez que esperemos todos los espacios opositores la reflejen en la Cámara de Representantes a partir del 10 de diciembre. Hay dos cosas muy interesantes de las tantas, ¿no?, que arrojó el último acto eleccionario. Una, que cada vez más gente se le anima a la política, ¿no? Gente de diferentes extracciones, jóvenes, independientes, gente que nunca en su vida hizo política o se presentó, esta vez lo hicieron. Eso es buenísimo, digo, porque es compromiso. Creo que lo dijo Hugo Pasalacqua, ¿no? El que va y le pone el pecho a los votos, ese merece todo mi respeto. Es así. Y la otra cuestión es que sigue siendo muy fuerte la opción por los espacios provinciales, ¿no? Estamos hablando del caso de el Frente Renovador, obviamente que ganó, pero también por la Vida y los Valores y por también el espacio de Cacho Bárbaro, son espacios provinciales. Son espacios locales que claramente, y por cercanía, territorialidad o estados de ánimo, como bien lo dijiste vos, reflejan de alguna manera el sentir de cierta parte de la población misionera. Lejos de cualquier bajada de línea que pudiera venir de los medios centrales del país o de un lobby mediático nacional. Y eso es muy sano para la política local. Y también es un incentivo para que el vecino, la vecina que crea que puede estar representado en determinado espacio político, se comprometa. Para mí fue un claro indicio de que la democracia misionera goza de muy buena salud, Gustavo. Horacio Martínez, gracias por tu presencia. Gracias a vos por la invitación. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.